Noticias Caracol con Nelson Enrique Asensio y Juan Roberto Vargas. Buenas noches. El profesor Francisco Piedrahíta narró la odisea que vivió durante 4 días y 5 noches, tiempo que duró perdido en un parque natural de Luciana en Estados Unidos. El rector del ICESI en Cali reveló cómo se extravió, cómo sobrevivió y cómo fue rescatado. Después del almuerzo quise ir por el Wood Duck Trail, que es el camino del Wood Duck, que es el nombre de este pato americano que me fascina y que nunca he podido ver ni fotografiar. Y yo me fui por ese camino, un camino que lamentablemente de alguna manera desaparece hacia el final. Y como sugerían ahí también me salí un poco más buscando unos laguitos donde debía estar el pato, pero nunca encontré los laguitos y cuando me di cuenta estaba metido en el pantano y no pude encontrar el camino de regreso. Y eran las 6:30, un cuarto para las 7 de la noche, cuando resolví que no tenía sentido seguir trabajando en esa dirección, y me quedé en una pequeña isla que encontré de unos 3 metros de largo por 1,50 de ancho, y ese fue mi hogar por 4 días. Parece mentira, pero fue lo peor de la experiencia, fueron las hordas de mosquitos y de zancudos y de tábanos, de moscas amarillas, que hay en ese pantano, y yo no pude conciliar el sueño un minuto durante las noches, porque desde las 8 de la noche llegan los moscos y se van a las 8 de la mañana del día siguiente. Comida, cero comida, lo único que tenía acceso fueron unas planticas como este alto de 1 milímetro, menos de 1 milímetro de grueso, y lo que hacía era arrancarle las hojas y comerme los tallos, tratando de absorber la humedad que pudieran tener. Y los masticaba hasta que botaba el bagazo ya al final. Esa era mi comida. Hasta que de pronto vi el helicóptero cerca y comencé a disparar. Yo tenía como estrategia disparar mis flashes, pero claro, a la 1 de la tarde, 1:30, que era esto ya, pues el flash no sé qué tanto lo vieron, pero pues probablemente vieron más grande este bulto que el flash. Y cuando salgo y me encuentro lo que estaba pasando, quedo completamente desconcertado, abrumado, porque la operación era de un tamaño que yo jamás me sospeché y me da mucha vergüenza que un acto mío haya generado semejante reacción como la que tuvo que generar para que me encontraran. El hecho es que me encontraron ahí y ya de ahí en adelante todo fue felicidad. 13 muertos dejó esta tarde un accidente de tránsito en carretera del Cesar. Un microbús de pasajeros y un carrotanque se estrellaron de frente por la imprudencia de uno de los conductores. El microbús chocó con un carrotanque, dejando como resultado 13 personas muertas y 2 gravemente heridas. El percance se registró a solo 2 kilómetros del municipio del Copey, en la vía troncal de Oriente. Desafortunadamente son unos accidentes graves aquí en el Cesar. Estamos por eso adelantando una campaña por parte del personal de tránsito con el fin de que los conductores de los vehículos de servicio público y servicio particular se sensibilicen y conduzcan despacio sus vehículos. Las autoridades de carreteras que atendieron la emergencia aseguran que cuentan con una primera hipótesis sobre las causas de lo ocurrido. Aparentemente el vehículo colectivo de servicio público trató de sobrepasar otro camión y en ese momento se encontró de frente con el tractocamión que iba hacia el sector de la costa. El microbús quedó aprisionado entre algunos árboles y el carrotanque a un lado de la vía principal. El conductor y el auxiliar del tractocamión resultaron ilesos, mientras que las 2 personas que viajaban en el microbús fueron remitidas al hospital de Valledupar. En solo 5 meses, el Instituto de Medicina Legal y la Registraduría identificaron a casi 10.000 víctimas de la violencia que habían sido sepultadas como NN. Según el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, muchos de estos restos corresponderían a personas desaparecidas y lo más terrible, dice, es que de los 9.969 cadáveres identificados, 4.000 eran de menores de edad. Ahora se exhumarán estas osamentas para entregarlas a sus familiares. Hoy se inició el juicio contra 3 exfuncionarios del IDU y el excontralor distrital por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Ante un juez de conocimiento, la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, el exasesor jurídico de ese organismo, Inocencio Meléndez, y el excontralor Miguel Ángel Morales Rusi. Los fiscales delegados ante la Corte solicitaron a la juez que llame como testigos a Miguel, Manuel y Guido Nule, así como a su socio y amigo Mauricio Antonio Galofre.
Un menor de edad hincha del Deportes Tolima desapareció en un río de norte de Santander. Los hechos ocurrieron en el municipio de Sardinata, cuando, según testigos, 6 jóvenes seguidores del Tolima fueron agredidos por hinchas del Cúcuta Deportivo y decidieron refugiarse a las orillas de un río. La corriente se llevó a uno de ellos, que a esta hora es buscado por miembros de la Defensa Civil. Y se agudiza la crisis en el Partido Verde. El excandidato presidencial Antanas Mocu le pidió hoy al exalcalde Enrique Peñalosa que defina con cuál partido se va a quedar en su aspiración a la alcaldía de Bogotá. Pues él escoge hasta dónde él busca la misma reconciliación con los verdes. Si no, yo voy a ver que él está más cerca del partido de la U. En noticias internacionales, hoy cayó uno de los hombres más buscados del mundo. Se trata del general serbio-bosnio Ratko Mladić, acusado del genocidio de 8.000 musulmanes en la Guerra de los Balcanes. Mladić fue conducido a una corte de Belgrado, pero el interrogatorio fue suspendido por su mal estado de salud. Su captura y extradición al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia era una de las condiciones para que Serbia pudiera ingresar a la Unión Europea. Bienvenidos a los deportes. El goleador colombiano Dairo Moreno llegó a un principio de acuerdo para jugar en el Sporting Lisboa de Portugal la próxima temporada. Y en el fútbol colombiano, Millonarios y Equidad hicieron respetar la casa y ganaron sus respectivos juegos de la Liga Postobón. Revisamos los resultados. Millonarios 1, Once Caldas 0, Equidad 1, Envigado 0. En la Copa Santander Libertadores, Peñarol de Uruguay derrotó 1-0 a Vélez Sarsfield de Argentina en el juego de ida de la semifinal del torneo surcontinental. Imágenes del Estadio Centenario de Montevideo, donde asistieron 60.000 espectadores. Tiro de esquina que levantó Luis Aguiar y el cabezazo es del veterano Darío Rodríguez, que se anticipó a su marcador para vencer al portero Marcelo Barquero. La próxima semana será el juego de vuelta en Buenos Aires. El polaco Łukasz Kubot será el rival del colombiano Alejandro Falla en la tercera ronda del Roland Garros. El tenista vallecaucano de camiseta roja necesitó 4 sets y 3 horas para superar al alemán Florian Mayer, número 19 del mundo. De esta manera avanzó por primera vez en la historia a la tercera ronda del Abierto de París. Falla, quien está por fuera del top 100 de la ATP, perdió el primer set 6-4, pero ganó los 3 siguientes con parciales de 7-6, 6-1 y 6-2.